Materialidad. Para el presente trabajo realizado se utilizó la información de la empresa Zenith Energy, la cual es una empresa internacional independiente de petróleo y gas natural con activos de producción, exploración y desarrollo en África y Europa. Bueno, para la materialidad general, luego revisar sus estados financieros al 31 de marzo del 2022, se optó por tomar el patrimonio de la empresa para definir la materialidad o la importancia relativa en este caso. Debido a que la empresa presenta ingresos y gastos muy variables entre periodos, pero se pudo observar que tiene un patrimonio consistente o también estable, y esto nos es útil ya que a futuro se puede realizar comparaciones con esta misma base. Por ende, se optó por tomar el 1% del patrimonio total, el cual es 103 millones 90 mil dólares canadienses. Multiplicado por el 1% sería 1.031.000 dólares canadienses. Ahora, para la materialidad de planificación, se sabe que la empresa Zenith Energy cuenta con un buen control interno y un ambiente de control estable. Asimismo, posee una correcta auditoría de periodos anteriores, por lo cual se puede mencionar que se tiene un menor riesgo y, bueno, por ende se puede tomar un mayor porcentaje de la materialidad general. En este caso sería el 75%. Es decir, la materialidad general, que es 1.031.000 dólares canadienses, por 75% sería 773.000 dólares canadienses. Ahora, para la cédula de ajuste o de efectos se tomará el 10% de la materialidad general, ya que se tiene confianza en la información que presenta la empresa Zenith Energy. Es decir, del 1.031.000 dólares canadienses se tomará el 10% y eso sería 103.000 dólares canadienses. Con respecto al marco conceptual, hallamos las características cualitativas fundamentales, las cuales son relevancia y representación fiel. Todo esto estipulado en la nota 2, donde apreciamos que la información expuesta es capaz de influir en las decisiones tomadas por los distintos usuarios de la información financiera. Asimismo, el informe financiero expuesto nos muestra fielmente la situación económica de la organización. Por otra parte, las características cualitativas de mejora, las cuales son comparabilidad, verificabilidad, oportunidad y comprensibilidad. Cada una de estas características siendo previsibles en las notas 1 y 2 del informe, así como en los estados financieros de la organización. También vemos que la organización presenta lo que es la hipótesis de negocio en marcha, debido a que los estados financieros presentados en el informe están preparados bajo el supuesto de que la entidad está en funcionamiento y continuará su actividad dentro del futuro previsible. Los párrafos identificados en la NIC 1 son diversos, ya que esta norma prescribe lo que son las bases de la presentación de los estados financieros, y es fundamental en el informe presentado. Algunos de ellos son el párrafo 2, 10, 38, 51, 54, entre otros muchos más. El párrafo 2, que menciona el uso de la normativa en la preparación de los estados financieros, lo hemos reflejado en la nota 2, ya que se confirma que estos estados financieros consolidados presentados en el informe financiero de Zenith ha sido preparado de acuerdo a las normas internacionales de información financiera, o las propiamente llamadas NIF, las cuales son emitidas por el Consejo de Normas Internacionales de Contabilidad. También, por parte del párrafo 10, que menciona el juego de estados financieros requeridos, vemos que la empresa completó dichos estados financieros requeridos, siendo el juego completo determinado en la NIC 1. Desde la página 34 a la 37 vemos estos estados financieros consolidados, ¿no?, de forma completa. También en el párrafo 38, que habla sobre la necesidad de revelar la información comparativa en estos estados financieros, lo vemos reflejado, ¿no?, en lo que son los estados financieros consolidados, que se pueden ver desde la página 34 o 37, ya que vemos una evolución, ¿no?, de los estados financieros gracias a esta comparativa dada del periodo 2021 y 2022. Los párrafos identificados en la NIC 2 tienen una gran relevancia,
pues ayudan en gran medida a la definición y organización de los inventarios. Algunos de estos párrafos son el 6, el 9, el 10, el 28 y el 36. En lo que es el párrafo 6, el cual detalla la definición de inventarios, vemos que esta información es utilizada en las notas 3, 13 y 15 principalmente, ya que la información de las notas se complementa para lo que es la identificación y especificación de los inventarios en la empresa. Por parte del párrafo 9, que menciona que los inventarios se medirán al costo o al valor neto realizable según cuál sea el menor. En la nota 3 vemos que la valorización utilizada en el informe es acorde a la normativa. El párrafo 10 también, que menciona que los costos derivados comprenden el costo del inventario, así como pueden ser otros costos incurridos para su condición y ubicación. Sobre esto vemos una referencia en las notas 3 y 13, ya que apreciamos la valorización detallada de los inventarios con sus conceptos correspondientes. Todo esto de acuerdo a la normativa. Bueno, si hablamos de NIC 8, tenemos que tener en cuenta de las políticas contables. La aplicación por primera vez de una NIC tenga efecto en el periodo corriente o en alguno anterior a ello. En este caso, el sustento que tenemos de la empresa que nosotros estamos manejando es respecto a lo del coronavirus, ¿no? Que se aplica por primera vez, se podría decir, en la empresa una NIF, que es en este caso la NIF 7, que tiene que ver con los arrendamientos. Por esa parte, entonces, ahí se está cumpliendo el tema de la política contable que se está aplicando por primera vez en un periodo corriente o anterior a ello. También tenemos la información de que los estados financieros consolidados intermedios a lo del 31 de marzo del 2022 no presentan cambios en las políticas contables, o sea, son cambios que recién se están dando durante este periodo. Entonces, al cierre del periodo del 31 de marzo no se presentaban cambios respecto a los estados financieros consolidados presentados el 31 de diciembre del periodo anterior, del 2021. Dentro de NIC 8, que como sabemos tiene que ver con las políticas contables de la empresa y con la aplicación de nuevas normas y NIF por primera vez dentro de la empresa, tenemos el caso de la NIF 17, que se está aplicando por primera vez en la empresa, se está manejando. Y bueno, esta tiene que ver con los contratos de seguro en todas las jurisdicciones que aplican las NIF y reemplaza a la NIF 4, que tiene que ver con contratos de seguros. Bueno, y posterior a ello, si hablamos de NIC 10, que es hechos ocurridos después de los periodos en el que se informa, tenemos que tener en cuenta primero que dentro de esta norma, en el párrafo 8 nos menciona de que la entidad ajustará los importes reconocidos en sus estados financieros para reflejar las incidencias de los hechos ocurridos después del periodo sobre el que se informa. Entonces, en este caso, ¿qué ejemplo tenemos? En este caso tenemos la información de que los estados financieros consolidados han sido aprobados por el directorio con fecha 28 de abril del 2022, quedando a cargo la administración para todo lo que es el tema facultativo para su publicación. Del mismo modo, en el párrafo 17 tenemos que la entidad debe revelar la fecha en que los estados financieros han sido autorizados para su publicación y quién está concediendo dicha autorización. Con respecto a la NIC 12, hemos utilizado los siguientes párrafos: el número 1, el número 7, el número 21, 24 y 37. En el párrafo 1 podemos sustentar de que la empresa presenta una sección en los estados financieros con el fin de conceptualizar la utilización de los impuestos y poder apreciar también lo que son las variaciones. En el párrafo 7 podemos apreciar de que la empresa Zenith Energy va a reconocer los impuestos diferidos por las diferencias temporarias y otros sucesos que originan diferencias entre la base tributaria y la base contable de los pasivos y de los activos. De acuerdo al párrafo 21, la empresa no va a reconocer el impuesto diferido con respecto a las diferencias temporarias imponibles que originen el reconocimiento inicial de la plusvalía en una transacción que no sea una especie de combinación de negocios que no perjudique, sea ganancia o pérdida contable o imponible.
De acuerdo al párrafo 24, la empresa Zenith Energy no ha reconocido sus activos por impuestos diferidos. Esto se debe a que la empresa considera que no es probable de que pueda recuperar y pueda ser utilizado de manera eficiente. De acuerdo al párrafo 37, podemos apreciar de que la empresa no va a reconocer sus activos por impuestos diferidos. Sin embargo, al finalizar de cada periodo los va a reevaluar. Además, va a identificar que resulte probable a futuro la ganancia fiscal con la finalidad de que pueda recuperarlo. Respecto a la NIC 16, propiedad, planta y equipo, se consideraron los párrafos 73, 74, 75, 76, 77 y 78. El párrafo 73 nos indica que en los estados financieros se revelará con respecto a cada una de las clases de propiedad, planta y equipos. Sin embargo, en el caso de la empresa Zenith Energy, no presenta esta división por clases ni en sus estados financieros ni en sus notas, sino lo presenta de una forma global. Asimismo, cabe mencionar que en este mismo párrafo indica que se revelará también los métodos de depreciación que se utilizó para el cálculo de esta misma. En este caso, la empresa utilizó el método de depreciación por unidades producidas, la cual es aceptada. En el párrafo 74 menciona que en los estados financieros se revelará también la existencia y los importes correspondientes a las restricciones de titularidad, los desembolsos reconocidos en el importe en libros, el importe de los compromisos de adquisición. Y bueno, según los estados financieros de la empresa Zenith, en el periodo 2021 no adquirió ningún activo de propiedad, planta y equipo que deba revelar bajo este párrafo. En el párrafo 75 detalla que la selección de un método de depreciación y la estimación también de la vida útil de los activos son cuestiones que requieren la realización de juicios de valor. Por ello es necesario revelar la depreciación del periodo y la depreciación acumulada al término del periodo. Sin embargo, la empresa Zenith no revela la depreciación acumulada al finalizar el periodo, ni la vida útil de los activos de propiedad, planta y equipo. Con esto se imposibilita que otros usuarios puedan realizar algún análisis o revisión sobre los criterios tomados por la gerencia para el cálculo de depreciación de los activos. Ahora, como señala el párrafo 76, de acuerdo con la NIC 8, la entidad ha de informar acerca de la naturaleza y del efecto del cambio en una estimación contable, siempre que tenga una incidencia significativa en el periodo actual o que vaya a tener en periodos siguientes. Para ello, cabe mencionar que la empresa Zenith no ha realizado ningún cambio en sus políticas contables durante el periodo 2021. Es por ello que no existe alguna incidencia significativa en este caso. Bueno, según el párrafo 77, cuando los elementos de propiedad, planta y equipo se contabilicen por sus valores revaluados, se revelará la fecha efectiva de la revelación, si se han utilizado los servicios de algún tasador independiente, el importe en libros al que se habría reconocido si se hubiera contabilizado según en el método de costo y el superávit de revaluación. Sin embargo, según los estados financieros y las notas de la empresa Zenith Energy, no hubo alguna revaluación de activos de propiedad, planta y equipo durante el periodo 2021 ni durante el primer trimestre del 2022. Por último, el párrafo 78 recalca que, según la NIC 36, la entidad revelará información sobre las partidas de propiedad, planta y equipo que hayan sufrido pérdidas por deterioro del valor. Cabe mencionar que efectivamente sí se llegó a revelar el deterioro de los activos de propiedad, planta y equipo durante el periodo 2021. Además, también se mostraba su valor en libros de estos activos al iniciar el ejercicio y al finalizar este, también teniendo de por medio los conceptos que causaron la variación de estos. Los párrafos identificados en la NIF 9 tenemos lo siguiente. En primer lugar tenemos el párrafo 1.1 en donde menciona que el objetivo principal de esta norma es establecer los principios de los activos y pasivos financieros para presentar información útil y relevante a los usuarios de los estados financieros. Dicha información se relaciona con la empresa en la nota 2 y 24, ya que esta empresa se ha encargado de realizar la nota correspondiente explicando la situación actual de sus instrumentos financieros y cuál es su naturaleza. En segundo lugar tenemos el párrafo 3.1. Este menciona que el instrumento financiero será reconocido siempre y cuando se cumplan con las cláusulas contractuales.
Esta información se puede observar en la nota 24, ya que en esta nota se encarga de explicar y detallar los tratamientos para los activos y pasivos financieros de la empresa. En tercer lugar tenemos el párrafo 4.1.1, en donde se menciona que la entidad clasificará los activos financieros según se midan posterior al costo amortizado. Dicha información se encuentra en la nota 3 y es porque la empresa maneja el costo amortizado de los activos financieros. En cuarto lugar tenemos el párrafo 4.2.1. Este es sobre los pasivos financieros a valor razonable con cambios en resultados. Esto se revela en la nota 24b, ya que la empresa tiene pasivos financieros con la finalidad de enfrentar el riesgo de liquidez para así asegurar que en la medida de lo posible tenga suficiente liquidez para cumplir con sus obligaciones a su vencimiento, ya sea en las condiciones normales o difíciles. En quinto lugar tenemos el párrafo 5.4, que consiste sobre los ingresos por intereses que deberán calcularse utilizando el método de interés efectivo. Esto se revela en la nota 3, ya que la empresa utiliza el método de interés efectivo para calcular el costo amortizado de un instrumento de deuda y para así asignar los ingresos por interés durante el periodo relevante. Finalmente tenemos el párrafo 5.5.15, en donde se menciona que una entidad medirá siempre la corrección de valor por pérdidas a un importe igual a de las pérdidas crediticias. En este caso, esto ha sido revelado en la nota 14, ya que la empresa considera que el importe y el cálculo de la estimación por pérdida por deterioro se mide en una cantidad igual a las pérdidas crediticias esperadas. La empresa utiliza el método simplificado. Me llamo Kathleen Guerrero. A continuación voy a hablar de la NIF 15. La empresa cumple con el enfoque de 5 pasos. Con el primer paso, respecto a la identificación del contrato, de acuerdo al párrafo 6 de la NIF 15, esto se ve en la nota 3, 14 y 24. La compañía especifica que se eleva contratos para la venta de petróleo y gas, los cuales son provenientes de clientes. Se ve reflejado que hay un convenio entre 2 o más partes que crea derechos y obligaciones vinculantes. Los clientes de la empresa son grandes compañías que participan en la industria del petróleo y gas en Italia, Congo y Túnez. Asimismo, realiza ventas con el Estado en los países mencionados anteriormente. Con respecto al paso 2 de identificación de la obligación de desempeño, de acuerdo con el párrafo 22 y 27 de la NIF 15, esto también se ve en la nota 3. La compañía resalta la obligación de desempeño como una transferencia del bien, en este caso del petróleo o gas al cliente. El cliente se puede beneficiar del bien ya sea por sí solo o con otros recursos fácilmente disponibles. Es decir, la promesa se puede identificar como algo independiente de otras promesas en el contrato. Con respecto al paso 3 de determinación del precio y el paso 4 de asignación del precio en la transacción, de acuerdo al párrafo 47 de la NIF 15, esto también se ve en la nota 3. La compañía indica que el precio se determina en base a la cantidad entregada, ya sea de petróleo o gas. En este punto sí sería interesante conocer si los contratos de ventas con clientes siempre son por precios fijos o hay alguna contraprestación variable incluida. Y si es que hubiese una contraprestación variable incluida, dicho importe variable varía por descuentos por volúmenes o por devoluciones. Por ejemplo, sería interesante conocer esto, pero no está especificado en las notas. Por último, con respecto al paso 5 de reconocer el ingreso cuando la obligación de desempeño se cumple, en este caso, la compañía satisface la obligación de desempeño al entregar el bien al cliente, es decir, se satisface en un momento determinado. Los ingresos son reconocidos cuando el precio es determinable. El producto se entrega al cliente de acuerdo a los términos del contrato. Asimismo, los riesgos y beneficios significativos o la propiedad han sido transferidos al cliente y el cobro del precio de venta está razonablemente asegurado. En conclusión, se basa en un orden lógico de 5 etapas, de acuerdo a la NIF 15. La compañía cumple con esto. No se saltea las etapas, los cumplen un orden lógico. En base a la transferencia del control, se reconoce el ingreso en la medida que se haya transferido un activo. Bueno, buenas tardes, mi nombre es Carlos Aguilar Acuña y ahora les hablaré sobre la NIF 16, que son los arrendamientos que pudimos identificar en el caso CENIT. Bueno, en primer lugar, la nota 2A pudimos identificar que la empresa había aplicado y otorgado concesiones de alquileres a sus arrendatarios por efectos negativos que tuvieron debido al COVID-19, ya que de esta manera podrían mantenerlos aún trabajando con ellos con mejores contratos que puedan beneficiar a ambas partes y no dejen de lado a la empresa sus intereses económicos. Y bueno, por otro lado, lo que pudimos observar aún mayor en la nota 2A es que la empresa está regida a la NIF 16, que es dar un arrendamiento siempre y cuando haya un contrato de por medio
y dentro del contrato haya un ingreso económico que beneficie a la empresa, que es el arrendador, que sería Cenit, y que este mismo tenga dentro del contrato un tiempo de uso que el arrendatario tenga sobre el bien. Esto podemos confirmar con la norma en el párrafo 9, que todo contrato siempre tiene que tener dentro todos los acuerdos en el arrendamiento, como el derecho de controlar el bien por un tiempo determinado, además de que haya una ganancia económica para el arrendador, que en este caso sería la empresa Cenit. Y por último, agregando sobre la norma, podemos decir que en el párrafo 3 de la NIF 16, toda entidad tendrá que aplicar los arrendamientos guiándose de la normativa que está en el derecho de uso sobre un activo. Bueno, muchas gracias.